están todos? Profesor, dice que el Dígame. compartir pantallas está desactivado. Un momentito, que cuando se comienza hay que volverlo a... Ah, ok, ya está. Sí. ¿Puedo seguir? Un momentito, que faltan muchos. Vamos, un minuto, un minuto. Ok. Ok, puede comenzar, puede seguir, que en lo que entran. Ahora tenemos el calor específico. Uh-huh. Calor específico, la capacidad calorífica específica o calor específico, también denominada capacidad térmica específica, es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Correcto. Las unidades de medida del calor específico se encuentran dentro del Sistema Internacional de Mediciones y se utiliza la unidad de calor que es representada con el símbolo J o Joule por kilogramo. Correcto. Y por Kelvin. En algunas ocasiones puede un momento. Joule por kilogramo por grados Kelvin. O sea que esas son las tres, van juntas. O grado y eso es una caloría. O sea, las calorías son Joule, kilogramos, grados Kelvin. Recuérdate que una caloría es la energía necesaria para elevar un gramo de una sustancia a un grado de temperatura Kelvin. Ok. En algunas ocasiones puede ser medido por el medido de las calorías por gramo. Por gramo y por grado centígrado, que fue la que yo le dije, que el sistema internacional, realmente, el sistema internacional es kilogramo Kelvin, porque son unidades internacionales. Pero a veces se usa el sistema sexagesimal o sistema CGS y se utiliza grado, gramo, centígrado y grado centígrado. Ok, puedes seguir. Ok. Siguiente. Y ahora tenemos la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso físico de propagación de calor en distintos medios.
La subdisciplina de la física que estudia esos procesos se llama a su vez termodinámica. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico o un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualen las temperaturas. Tiene que resumir, Delmar, tiene que resumir, porque si tú vas a leer todas esas láminas no vamos a terminar. Ah, ok, casi terminó. Sí, porque es muy fácil copiarla y pegarla. Okay. El calor se transfiere mediante convección, radiación y conducción. Y más adelante vamos a ver un ejemplo siguiente. Un ejemplo donde hay los tres simultáneamente. Ajá. Eso. La conducción es el proceso por el cual se transfiere el calor entre dos sólidos. Podemos ver en el recipiente. Digo, se nota más en el sólido, pero tanto en gas como líquido también se va por conducción también. Ok. Y la convección, como lo hemos visto, el proceso por el cual el calor se transfiere entre dos sustancias gaseosas o líquidas. Y me ha dicho algo, pero se me lo olvide. ¿Cuándo se mueven las moléculas? Eso me dio, ¿no? ¿Se escucha? Sí, cuando se mueve la partícula como un flujo, es convección. Okay. ¿Y la radiación? La radiación no, la radiación se transmite hasta en vacío. Es por ondas radiantes. Cuando tú te pones cerca de algo caliente, tú sientes que está caliente. Eso es por radiación. Eso es radiación. Y el ejemplo del sol no es un ejemplo más cómodo para la radiación. Eso es radiación. La transferencia del sol es radiación, ¿no es verdad? Sí, correcto. La energía del sol viene hasta aquí por radiación. Ok. Entonces aquí termina con el tema que la calorimetría. Ok. Aquí César Jonas va a seguir con la calorimetría. Ok. Hola, soy César Jonás y yo voy a continuar con la exposición. Tiene que ver abrir tu cámara, César. Ok, un momento. ¿Se ve? Ajá. Yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar de la calorimetría. Es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor que genera o pérdidas en ciertos cambios, ya sean físicos o químicos. El aparato que se encarga de medir las cantidades es el calorímetro. Consta de un termómetro que está en contacto con el medio que se está midiendo, el cual se encuentra en las sustancias que se dan y recibir calor, que se dan en dar y recibir calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posibles para evitar el máximo intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serían totalmente erróneas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el calorímetro. La cantidad de calor que se recibe o transmite un cuerpo es determinado por la siguiente fórmula, a donde la Q es la energía, aquí está la masa y aquí está el calor específico. Y esto aquí es delta tiempo, que es la diferencia de temperatura. Cuando un cuerpo transmite calor, hay otro que le recibe. Este es el principio del calorímetro. El termómetro es el que se determina en la temperatura final del proceso, también llamado temperatura de equilibrio. El líquido más usado es el agua, que actúa como un receptor de las calorías que transmite el cuerpo. Cuando el agua hierve o se congela, este valor cambia, por lo que ahora daremos ejemplos. O sea, por lo que el ejemplo de ahorita se dio cuando el agua estaba líquida. Sí, por eso se coge la temperatura de
de congelación y de ebullición como referencia para la escala de los centígrados. La temperatura, definición de conceptos. La temperatura es la magnitud física que expresa el grado de frío o de calor de los cuerpos en el ambiente, cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin. En otras palabras, la temperatura es la sensación de calor o frío que sentimos al tocar una sustancia. Correcto. Propiedades de la temperatura. Cuando una temperatura aporta calor a una sustancia, además de una elevación de su temperatura, se producen alteraciones en varias partes físicas que se pueden medir con precisión, tales que al variar la temperatura, la sustancia se dilata o se contrae, su resistencia eléctrica cambia y su presión varía. En el caso del gas. En caso del gas, muy bien. La temperatura y la energía cinética. De los gases. Sí, de los gases. Bueno, en todas las sustancias, si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Sigue. La temperatura depende de la energía cinética mediante las moléculas de una sustancia. ¿Qué es la energía cinética media o promedio? La energía cinética media es la energía cinética promediada de las moléculas que se conoce como temperatura absoluta de un cuerpo. ¿Cuál es la temperatura absoluta de un cuerpo? La temperatura absoluta es el valor de la temperatura medida con respecto a una escala que absoluta en el cero absoluto. Aquí podemos ver el cero absoluto en las diferentes unidades de medida. Correcto. El cero absoluto son 273 bajo cero, de centígrado bajo cero. Eso es 0 Kelvin. La relación entre energía y movimiento. Según la teoría cinética, la energía puede relacionar con movimientos rotacionales. La energía rotacional es la energía cinética. Sigue con los otros movimientos, no los detalles. Rotacional, vibracional. Movimientos rotacionales, vibracional, transicionales. Nada más son esos tres. Sí. Y con esto yo concluyo mi exposición. Muy bien, excelente. Siga. Gloria. Muy buenas tardes. Estoy esperando que me pasen la mía. Acá. Hola. Yo voy a seguir con la escala de temperatura. Una escala de temperatura es una forma de medir la temperatura en relación con un punto de partícula cero y una unidad de medida. En el día de hoy existen diferentes escalas de temperatura, tales que la escala Celsius o centígrado, que es la escala que tiene el agua que tiene un proceso de fusión, que es frío y se congela. Luego está la de 100 grados, como que es el punto de ebullición, que viene siendo cuando se calienta un líquido y alcanza eventualmente una temperatura a la cual la presión de vapor se forma como si fueran burbujas en el líquido. ¿Entiende, profe? Sí, Estoy agripada. Claro. Ok, voy a seguir. La escala Fahrenheit, teniendo como punto de congelación 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit como punto de ebullición. La escala Kelvin, teniendo como cero absoluto de temperatura, o sea, menos 273 grados Celsius, se define como igual a 1 grado Celsius de magnitud. Correcto. La escala Rankine o termodinámica internacional también tiene como cero absoluto de temperatura y se define como igual a 1 grado de Fahrenheit. Punto de congelación igual a 492 y 672 como punto de ebullición. Pueden seguir pasando. Pásenla. Los temporales. ¿Qué son los temporales? Termopares. Es termopar. Un asesor un para medir la termopar. temperatura. Escucha, Gloria. Un termopar. No un temporal. Un termopar. Termopar. Es un
Es un termopar, es un ascensor para medir temperatura. Consiste en dos metales diferentes unidos por un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Las aleaciones de termopar están disponibles por lo normal en forma de alambre. Correcto. Punto triple del agua. En el 1954, un acuerdo internacional adoptó el punto triple del agua, que es el punto en que las tres fases del agua, que son tres estados, que son el vapor, el líquido y el sólido, cuando el vapor viene siendo el gaseoso, está en equilibrio. Ese es el punto crítico. Ajá. Se encuentra en una temperatura de 273.016 Kelvin y con una presión parcial de vapor de 611.656 pascales, o lo que es lo mismo 0.0063036.059 atmósferas. Para ver estos puntos triples del agua o de sustancia, el diafragma de fase. La representación entre diferentes estados de la materia es el diafragma de fase. Diagrama, lo pusieron al diagrama. Es un diagrama, no un diafragma. Un diagrama. Eso yo dije que un diafragma no puede ser, porque un diafragma lo tiene el cuerpo humano. Es un diagrama de fase. ¿Lo ven cuál es el diagrama? Pasando. El diagrama de fase. ¿Por qué no lo pusieron el diagrama para... Si ya ustedes mencionaron el punto triple, debieron poner el diagrama. Está muy larga, esa lámina está muy larga. Tienen que ponerlo en resumen, estudiarlo y explicar. Porque unas láminas son una guía que usted tiene que estudiarla, sabérsela, para entonces usted ve la lámina y explica las cosas. No solamente es para venir a leer ahí. Tienen que también explicar algo que no esté ahí. Tienen que ampliar. Por eso hay que dejar solamente la lámina con los puntos esenciales y usted lo amplía en la explicación. Sí, está muy cargada. Claro, claro. Además de que la idea no es venir a leer. La idea es ver algo que les recuerde una idea, que les recuerde algo y usted lo explica. Ok. Diferencia entre calor y temperatura. Existe una línea fina que diferencia el calor de la temperatura. Mientras el calor es energía total del movimiento de la partícula que se encuentran en una sustancia. La temperatura es una magnitud de calor que se refiere a una medida. A una medida. Sí. Los símbolos empleados en física varían entre ambos fenómenos. El calor se representa como símbolo Q. Y como se ha dicho, la energía tanto cinética como potencial que posee la molécula de una pieza de materia. El calor se transmite de una sustancia a otra y provoca un efecto en la diferencia de temperatura. Como ya he explicado anteriormente, el ejemplo del café con leche. Además, en este tipo de energía puede propagarse por conducción, convección y radiación. Correcto. Sígala. Súbala. En conclusión, en esta exposición estaban los estudiantes César Jonás, Derma Jefferson, yo que soy Gloria, y para desarrollar los conceptos de calor y temperatura para conocer sus definiciones, características, propiedades y sus diferencias. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, buenos resúmenes también. ¿Pueden dejar de presentar, por favor? ¿Pueden dejar de presentar, por favor? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Vamos a decir, le voy a decir, Selma Delmas, excelente. Muy buena investigación, buen trabajo, igual que el grupo, ¿ok?
Entonces, grupo 3, por favor, tenemos a Lorenza y Tania y Elba. ¿Están las tres? Sí, profesor. Lorenza, profe. Ok, Lorenza. ¿Quién comienza? Lorenza, profe. Tengo un poco de ruido, pero yo inicio. Ok, bueno, entonces, usted fue que mandó Lorenza, ¿verdad? Para yo presentarle lo que mandó por el grupo. Sí, señor. Ok, muy bien, ahora mismo. Entonces, lo que mandó por el grupo. Un momentito. Ya casi. Está tardando un poquito, pero está ya casi. Muy bien, ahí está. ¿Lo está mirando? Sí, profe. Ok, usted me va diciendo y la vamos pasando. Ok, puede iniciar. Buenas tardes. Este es el grupo número 3. Está compuesto por Lorenza, y Tania y Elba. Voy a pasar la siguiente. Le vamos a hablar de calorías y conceptos. Un concepto de caloría. La caloría es una unidad de medida, pero esta no mide peso ni longitud. Una caloría es una unidad de energía. Tengo un poco de ruido, profesor. Ok, siga, no se apure. Yo sé que eso usted no lo puede controlar, pero siga, por favor. Es una unidad de energía. Cuando escuchas que algo contiene calorías, es una manera de descubrir la cantidad de energía que podrías recibir en tu cuerpo al consumir esto. Puede pasar la siguiente, por favor. Puede pasar la siguiente, profe. Sí, espera un momentito. Ok, puede seguir. Okay. Espera un momentito, Entonces, por favor. calorías. Espérame un segundito, por favor. Betania. Betania. Esa no debe ser de residencial, porque eso es los días 12. Claro. Ok, pueden seguir. Ok. Tradicionalmente, los cambios de energía que acompañan las reacciones químicas se expresan en calorías o unidades que pertenecen al S1. ¿Qué significa SI? Un momentito, aquí lo tengo anotado. No, pero que no tiene que tener anotado, Lorenz. Simplemente al sistema internacional. No, profe, así no lo puedo decir porque... ¿Qué pasó? Hola. Hola. Se le oye, profesor, se le escucha, se le escucha. No, pero es que a la que está exponiendo es que yo quiero escuchar. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Continúe. Puede seguir, por favor, puede seguir. Tenemos un segundito. Es que se está perdiendo mucho tiempo, Loren. Ahora sí, ahora tengo señal.
Ah, ok, ok. Ok, puede seguir. Todavía se usa ampliamente en química, biología y bioquímica. Originalmente una caloría es CAL, esa es sus siglas en la tabla periódica. Se definiría como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura. Puede pasarla, profe. No, pero que no así, no, mira, originalmente una caloría que se abrevia cal, no se nota en tabla periódica, cal es caloría. Escucha, era la cantidad de energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado, pero de 15.5, de 14 a 15. Ok. Ahí. Ok, siga. Es que pensé que estaba en la otra página. Las diferentes fuentes de calorías son los alimentos. En muchos son alimentos con muchas calorías que son saludables. Es el aguacate, que por cada 100 gramos de aguacate tenemos 160 de calorías. El queso de cabra, la soja, que son las legumbres, aceitunas negras, el salmón, las nueces, entre otras. Ok. Aquí tenemos las calorías buenas y las calorías malas. Las calorías malas son las que tenemos en las conocidas comidas chatarra. Como pueden ver en la figura, tenemos en la pizza por las mezclas de los diferentes componentes. Tenemos las donas, hay palomitas por su compuesto entre grasas y esas cosas. Okay. Y en la izquierda tenemos las calorías buenas, que son las frutas y legumbres. Sí, pero a la derecha usted tiene el maní, y el maní es bueno. Es caloría buena. No. Ok, sí. Ese maní es una semilla. Bueno, igual las legumbres, todas las leguminosas tienen, las oleaginosas todas son buenas. Sí, o sea, son buenas, o sea, los granos que son las almendras, exactamente. Sí, señor. Muy bien. Gracias por escucharme. Ok, vamos a dejar de presentar. Gracias. ¿Quién le sigue? Le sigo yo, profesor. ¿Quién sigue? Yo, Elba, aquí presente. Muy bien, Elba, adelante. Permítame aquí proyectar rápidamente mi partecita, mi pequeña colaboración. Sí, puedes hacerlo. Ok. Dame un segundito. Perfecto. Ok. A mí me toca lo que son las generalidades de las calorías. Yo voy a hablar acerca de su origen, cómo se calcula y los tipos de calorías que hay. El origen de la caloría surge como consecuencia, de la teoría del... Léalo. Espérese. Ok, como la teoría del calórico. Ahí no dice D. Léalo normal. Porque no es Elba. eso que estoy leyendo. Eso es como una pequeña parte que yo tengo ahí. O sea, yo tengo mi exposición aparte. Ok. Entonces, la caloría surgió como una consecuencia de la teoría del calórico. Antes vamos a darle un poquito de detalle de qué es esta teoría. Bueno, la teoría calórica fue un modelo con el cual se explicó durante un tiempo bastante prolongado las características y comportamientos físicos del calor. Dicha teoría aplicaba el calor como un fluido hipotético, en este caso el calórico, que impregnaría la materia y sería responsable de su calor. Con el paso del tiempo, dicha teoría no pudo poder explicar diversos problemas como la masa nula del calórico.
Entonces, de ahí viene lo que fue, de ahí es donde esta fue abandonada a mediados del siglo XIX. La persona que se encargó de dicha teoría fue el químico, biólogo y economista francés, mayormente conocido como el padre de la química, mayormente conocido como el padre de la química moderna, Anton Laurent. Otra parte dice que realmente la definición de física, la definición de caloría fue definida por primera vez por el físico francés Nicolas Clement en el 1824, el cual definía por primera vez caloría como una unidad de calor, la cual hoy en día la conocemos como kilocaloría, que es una medida de energía térmica, la cual se simboliza por la K, cal, y esta es igual a lo que viene siendo 1000 calorías. Ya tomando en cuenta esto, seguimos con lo que viene siendo el origen. Se suponía que la transmisión de calor se producía por el proceso de cierto fluido, que cierto fluido vendría siendo el calórico, de un cuerpo a otro, o sea, cierto fluido, el cual iba de un cuerpo a otro. Esa cantidad de calórico se mediría en calorías. Al esta teoría ser descartada, se reconoció el hecho físico de que el calor es una manifestación de energía, la cual se definió como caloría como una unidad de energía del sistema métrico de unidades, la cual más adelante pasa al sistema técnico de unidades. Actualmente, la caloría no se incluye en la categoría de unidades energéticas del Sistema Internacional de Unidades, resumido como SI. Ok. Luego seguimos con lo que es el cálculo de las calorías. Las calorías se expresan matemáticamente como, o sea, las calorías se calculan o se expresan matemáticamente en base a la ecuación fundamental de calorimetría. ¿Qué es calorimetría? Bueno, la calorimetría es la área de la física centrada en las técnicas y recursos para medir el calor. ¿Usted está entendiendo esa ecuación que está ahí? Sí, todavía no la he explicado, la voy a explicar. Entonces, dicha ecuación se expresa de la siguiente manera. Q es igual a C por M. ¿Qué es C? Entre paréntesis. C, se refiere a lo que es el calor específico. M se refiere a la masa. TF se refiere a la temperatura final y TI se refiere a la temperatura inicial. Como pueden ver aquí un ejemplo de una practiquita aquí. ¡Ay, no! ¡No! ¿Aló? Ay, perdón. Perdón, pero porque se me apagó la computadora y pensé que se me había quitado todo. No, está todo bien. Qué nervios, perdón. Entonces, aquí sigo. Ay, Dios mío, qué susto. Entonces, como pueden ver aquí una pequeña práctica donde dice, ¿qué cantidad de calor debería recibir 20 litros de agua para así aumentar, pero léelo como para está ahí. aumentar 20... léelo como está ahí, Elba, léelo como está ahí. ¿Qué cantidad de calor? A 100. En este caso, no se pueden poner 20 litros de agua. Esto se convierte a gramos. Entonces, los 20 litros serían 20,000 gramos de agua. Entonces,
El calor específico aquí, un calor específico equivale a lo que puede ser también 4.186 joules. Pero en este caso vamos a poner un calor específico. Ahí, como pueden ver, se multiplica el calor específico con la masa, daría los mismos 20.000. Y luego, dentro del paréntesis, se realiza esta resta que daría 80. Ese resultado se multiplicaría con los 20.000, los cuales dan 1.600.000 calorías, lo cual los reducimos a 1.600 kilos calorías, ya que 1 kilocaloría equivale a 1.000 calorías. Y ahí está reducido. Más o menos si se entiende. Luego están los tipos de calorías, que serían caloría pequeña y caloría grande. Ok. La caloría Le grande. quedan 3 minutos, hay que acelerar un poco. Ya yo termino, solamente esto. Ahora sí se frizó. Ok, sigue. La caloría grande se refiere a la caloría gramo, que es aquella energía calorífica que es necesaria para subir 1 Celsius de temperatura de 1 gramo de agua. Y luego está lo que es la caloría pequeña, o mejor conocida como caloría kilogramo, la cual es la energía calorífica referida para que 1 kilogramo de agua aumente a 1 Celsius. Hasta aquí mi pequeña parte. Ok. Muy bien. Deja de presentar, por favor. Ok. Ahora no estoy mirando aquí mi cosa. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Debería de seguir a Nelis. No sé si está presente o no. Muy bien, aquí tenemos entonces Lawrence y Tania. ¿No está ahí Tania? ¿No está ahí Tania? Bueno, y Tania no está. Ok. Como falta 1 minuto, vamos también a salir de nuevo, pero vamos a hacer lo siguiente. El grupo 4, ¿quiénes están del grupo 4? Aquí estoy, maestro. Falta una chica que dijo que habló con usted, que está en el médico. Correcto, Usted le sí. dijo que íbamos a explicar de último. ¿Quién más del grupo 4? Del grupo 4 son Diony, usted, Mary, que fue la que me habló, y Melissa. Melissa, ¿está Nelisa? No está Nelisa. Pero está Nelisa ahí, ¿por qué tú no hablas, Nelisa? Hola, Nelisa. No se escucha, Nelisa. Tienes que quitar abrir el micrófono. No le escucho. Diga algo, Nelisa. Diony y Nelisa, que están ahí,